Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a pasar con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. A propósito, bueno, de muchos temas en los cuales tiene posiciones firmes y muy activas. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días, Laura. Buenos días, Geraldino. Muy contento de estar aquí en Matinal 5. Muchas gracias, Benicito. Hacía días que no te veía por aquí. Bastante, no me habían invitado. O sea, que yo siempre he considerado mi casa. Así es. Pero la pandemia lo ha tenido con poca presencia en los medios de comunicación. Bueno, después de la campaña aunque muy electoral, activo en redes sociales. Después de la campaña electoral, en la que participé como candidato a senador de un grupo de partidos y de mi partido, hice el propósito, ¿no?, de dejar un tiempo de no estar activo en los medios de comunicación y concentrarme fundamentalmente en las redes sociales, a nivel de Twitter, de Facebook e Instagram. Y la mayor participación que tengo ha sido en redes sociales, pero evidentemente ya estamos también en el año 22 y ya yo creo que el tiempo, diríamos, postelectoral normal y que en este tipo de situaciones ocurre, que uno ha sido candidato, uno tiene que dejar a la gente también respirar un poco a nivel de televisión y de Vinicio, radio. hace un momento comentábamos, en 11 días el Senado de la República ha aprobado 500 millones de dólares en préstamos en este mes de enero solamente. Y ayer la presidenta de la Comisión de Hacienda, su ex competidora, Farideh Raful, todo lo que llega ahí lo justifica, no importa para lo que sea. Nos gustaría escucharlo a usted. Uno de los targets de mi campaña, precisamente hace año y medio, fue que de por qué la gente, yo le pedía el voto. Yo decía, uno de los propósitos fundamentales era que con Vinicio Castillo en el senador de la capital no iba a ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, que ha sido uno de los problemas mayores institucionales del país, que ha impedido al Congreso jugar su rol. Porque lamentablemente en los últimos, no solamente ahora, sino en los últimos 20 años, los gobiernos del PLD también, por un tema partidario, y en esto no es excusando a la senadora Farideh Raful, sino porque ella hizo lo mismo que yo. Ella dijo que bueno, ayer decía Bauta Roja, que no iba, que a pesar de ser del PRM, si su partido ganaba, no iba a ser un sello. Pero ayer decía ahí en esa misma silla, Bauta Roja, que el Senado no solamente había sido sello gomígrafo en los gobiernos del PLD, que ahora era un papel carbón malo dentro del actual gobierno. Verdad, esa es la verdad. Cuando los partidos oficialistas tienen mayoría en el Congreso, obviamente se pierde el papel fundamental del contrapeso, que es el de la fiscalización y el de que las cosas se discutan. Porque generalmente, por las urgencias que tiene el Poder Ejecutivo, ese tipo de préstamos o de contratos no son debatidos quizá con la libertad que los legisladores de ese partido oficialista hubieran querido. Por eso era uno de los elementos que yo planteaba en mi campaña del contrapeso. Y en el caso mío decía, aún ganara el presidente que yo estoy apoyando en aquel momento, el doctor Leonel Fernández, aún fuera él, yo llevaría a cabo ese papel fundamental de contrapeso por mi temperamento, mi forma de pensar, y que creo que el legislador que pierde esa condición y que tiene la obligación partidaria de obedecer una línea de su partido, segregando lo que es su convicción, evidentemente, pues anula el Congreso. Eso es lo que pasa. Y eso, lamentablemente, ha estado ocurriendo. En sentido general, el Congreso Nacional se ha visto no solamente envuelto en muchas aprobaciones de préstamos, sino que parece haber tenido
parte importante de su atención el último año en un intento de aprobación del Código Penal que nuevamente se queda sobre la mesa en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado, sobre todo en las últimas semanas, a propósito del intento de introducir una iniciativa nueva que de alguna manera venía a ser paralela a la aprobada? No me sorprende lo que ha pasado y al país se le trata de engañar. La verdad es que el Código Penal nuevo está secuestrado y está secuestrado desde hace años, no solamente ahora, por los grupos pro aborto fundamentalmente. Los grupos pro aborto tres causales tienen una posición de que o me aprueban esto o no hay Código Penal. Eso pasó en el gobierno de Danilo Medina. Yo era diputado en ese momento y tuvimos muchísimos encontronazos con ese tema. Pero ha resultado evidente que esos grupos están en minoría en el Congreso Nacional, que de forma abierta han votado por no mantener las tres causales. Los grupos que no están con las tres causales son más que los otros. En política hay cosas que se ven y otras que no se ven tan claras. Ellos perdieron el pleito de las tres causales porque tienen minoría en el Congreso y minoría en el país. ¿Qué hizo la senadora Farideh Raful? Que es el buque insignia legislativo del movimiento pro aborto tres causales. Sí, pero el presidente de la República lo dijo siendo candidato y siendo presidente, que él estaba con las tres causales. Sí, pero él dijo también ahora que ese tema dividía a la sociedad dominicana y que tenía que quedar fuera. Eso lo dijo. Que él iba a dejar que el Congreso decidiera, que tenía que quedar fuera. No, él dijo que era un tema que dividía a la sociedad. Y que el Congreso era soberano. Exacto. Exactamente. Pero decía, él no bajó línea. Pero esa no era la posición de él cuando era candidato. Eso es un problema de él con sus electores, pero la verdad es que él no bajó línea imponiendo eso. Dejó de libre albedrío a los legisladores y se aprobó sin las tres causales. ¿Qué hizo hábilmente el grupo abortista tres causales que encabeza Farideh Raful? Bueno, como no va los tres causales, vamos a ponerle esta dinamita en el Senado. Cuando llegó el proyecto al Senado, le introdujeron una serie de textos que ya no eran del aborto, sino de temas de preferencias sexuales y una serie de cosas que ellos sabían perfectamente. Eso no se introdujo en el Senado, eso se eliminó en la Cámara de Diputados y el Senado lo volvió a introducir. pero precisamente. Pero no fue una idea nueva pero del se Senado. Aprobó ahí porque. Eso estaba en el proyecto original. No. Nunca ha estado eso. Se eliminó en la aprobación de la Cámara de Diputados. No. Eso lo introdujo en la Cámara de Diputados en la discusión el diputado joven de Alianza País, José Horacio. Pero no se aprobó. Y ellos hábilmente hicieron la jugada para aprobarlo en el Senado, porque esa fue la dinamita que le pusieron al tema. O sea, usted dice que el Senado fue el que abortó el Código Penal. Claro, la maniobra fue... vamos a dejar que, fíjate que Farideh lo dijo claramente, dijo, no estamos derrotados, esperen, ella lo dijo. Entonces le metieron unos textos que ellos sabían que cuando volviera a la Cámara de Diputados no iba a pasar. En el fondo fue una maniobra de abortar de nuevo, valga la redundancia, abortar la aprobación del Código Penal. ¿Quiénes son los mayores beneficiarios de eso? En realidad, ni siquiera los grupos aborteros, porque el aborto está prohibido, ahora totalmente. Pierde el país y gana el crimen, porque lo que hay en esto es una coincidencia por razones distintas, el fin al final es el mismo. República Dominicana no tiene hoy un código penal adecuado para una serie de infracciones nuevas, para cúmulo de pena, para una serie de situaciones que al crimen, al narcotráfico y a la corrupción no le interesa. No, porque parece que a los diputados solamente les interesa que no se incluya un tema de discriminación por preferencia sexual, más que todo eso. Eso es lo que se ve, eso es lo que se ve. Pero la realidad, el producto final de que no se apruebe el Código Penal,
Esa es donde diríamos es una discusión teórica de medios de comunicación. La esencia es que en los últimos 15 años, ese secuestro del nuevo Código Penal, a quien ha favorecido es al crimen y a la corrupción, porque le ha impedido a la República Dominicana tener un instrumento adecuado para enfrentar esos flagelos. Pero usted no cree... ¿Se justifica que nuevamente no se haya aprobado el código por ese tipo de temas que usted está mencionando, como discriminación por preferencia sexual, Pero temas, es que lo que temas de castigos a menores de edad, Señores, temas pero es lo que... de tratar de justificar violación Señores, entre parejas? lo sensato siempre se planteó. Si estamos de acuerdo en el 99.99% del texto, aprobemos lo que estamos de acuerdo y seguimos la discusión que ustedes quieran en lo que no estamos de acuerdo. Pero usted sabe Es decir, que no van a seguir ninguna discusión. Lo que pasa es que los grupitos... Pero eso aplica al derecho y al revés. No. Porque si el Congreso quisiera ser responsable, ¿qué daño trae que se apruebe la prohibición de la discriminación por preferencia sexual? Porque quieren crear esa categoría, una categoría que en realidad es una discriminación. Porque, ¿por qué tú tener que estar en el código? Porque todas las discriminaciones, el que no esté en el código no lo elimina de la fíjate realidad. qué es lo que pasa. El que oye eso cree que aquí se discrimina, que aquí no hay leyes que penen la discriminación. Y la discriminación está prohibida por la Constitución. No para los gays, para todo tipo de discriminación. Entonces, ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que ellos quieren crear un estatuto nuevo, especial, para los LGTB. Y eso no es correcto. Yo rechazo totalmente la discriminación, sea LGTB, sea de cualquier tipo, como dice la Constitución. Pero no podemos crearle a ellos un mundo especial para ellos. ¿Tú me estás entendiendo? Pero nosotros nos estamos alejando del mundo en sentido general. Cuando ustedes están favoreciendo un tema que está eliminado en la mayoría de los países de América Latina, el de las 3 causales, solamente 4 países, 5 países en América Latina no lo tienen. Geraldino, aquí hay una Constitución de la República, que es de la más avanzada de América Latina, y tiene un artículo que dice claramente que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Y eso no se puede modificar. Espérate, ¿qué es lo que yo le he dicho a Farideh Raful y a los grupos? Ustedes quieren cambiar eso. Promuevan, ahora aprueben el referéndum, promuevan un cambio de la Constitución que permita que una ley especial pueda modificar eso. Pero no se puede por una ley adjetiva crear una excepción o crear excepciones a lo que dice la Constitución. La lucha democrática, que ellos dicen que eso mismo, el referéndum, por ejemplo, es el elemento más novedoso que tiene esa Constitución para este tipo de temas que nos puedan dividir. Promuevan 200,000, 300,000 firmas, acaben de aprobar la ley de referéndum que hace falta, y vamos a un referéndum que el país decida si quiere las 3 causales y si quiere que se modifique la Constitución. No, ellos saben que no tienen esa fuerza aquí, pero quieren imponerla. ¿Y cómo quieren imponerla? Si no es con nosotros, no hay código penal. Y por eso que la han tenido secuestrada. Pero quienes han accidentado las discusiones y las votaciones son sectarios contrarios a ese grupo. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en la Cámara de Diputados. No, porque introdujeron la otra, la mina, como yo le llamo. Los secuestradores son otros. No, porque la discusión no fue ya por las 3 causales. Ellos aparentemente dejaron eso de lado. Y metieron, por ejemplo, la mina, otra mina, de que el padre no podía llamarle la atención, crear violencia psicológica a los hijos, porque eso era penado, llevaba a la situación penal. ¿Para qué? Para restarle la autoridad a los padres, a los hijos. Eso no se puede permitir.
Una cosa muy diferente son los abusos, en que algunos padres, en una ínfima minoría, pueda incurrir con sus hijos. Pero la autoridad del padre sobre el hijo, tú no puedes derrumbarla, convertirla en un delito penal. Es una barbaridad. Y ellos lo sabían. Lo introdujimos aquí y cuando llega a la Cámara de Diputados, eso no va a pasar. Y al final el producto es el mismo. No tenemos código penal. Ni lo vamos a tener porque ellos se han buscado también una serie de mecanismos de presión para tener esa legislación paralizada. Pero los mismos mecanismos de presión que usted alega también lo ha tenido la iglesia, tanto católica como protestante. Porque, por ejemplo, Víctor Masalle se destapó en esta semana diciendo que la Embajada de Estados Unidos le quitaría la visa a senadores y diputados que votasen en favor de eso. Bueno, lo es que un pasa, chantaje. Lo que pasa es que ha habido visitas. Pero es un chantaje. No. Pero claro que no, sí. No, Gerald. Víctor Masalle se refirió a las visitas que ha hecho personal de la Embajada Norteamericana al Congreso. Sí. Sobre esos temas. Espérate. Yo he dicho y he discrepado ahí del Monseñor Masalle de que entiendo que Estados Unidos no va a llegar a eso. No va a llegar, no aquí, en ninguna parte de América Latina, porque si Estados Unidos quita visa a legisladores por votar sobre una ley así, se crearía un sentimiento antinorteamericano en el país, que rememoraría lo del 65. Y yo no creo que Estados Unidos o su política exterior sea tan torpe de querer introducirse en situaciones ya directas, de quitar visa por votos de legisladores a un tema como, por ejemplo, el derecho a la vida. Eso sería para mí algo totalmente impensable que ellos lo puedan hacer. Y si lo hacen, lo que te digo, lo que se le crearía es un sentimiento antinorteamericano en el país total, en contra. Pues sería una intervención grosera en los asuntos. O sea, que tenemos que concluir que nos vamos a quedar sin código penal nuevo. Por lo que yo veo, yo creo eso. Yo creo que se va a quedar sin código penal mientras los grupitos pro aborto, que son los que están detrás de esto, mantengan la tesitura del secuestro. El secuestro es o esto o nada. Insisto que en la Cámara de Diputados los secuestradores fueron otros. Te digo que no. Los secuestradores fueron... Pero eso es público, senador. No, es que se introdujo un texto nuevo que no estaba. No estaba ahí, ni ha estado nunca. Que fue lo mismo que hicieron los diputados ahora. No, eso fue al acostarse las palomas, que ellos, Farideh Raful... No solamente textos nuevos, iniciativa nueva. Iniciativa nueva, y la pusieron ahí para eso. Los diputados. No, te explico que ese tema de las preferencias sexuales nunca fue aprobado por la Comisión de la Cámara de Diputados. Fue una propuesta de José Horacio Rodríguez, pero nunca fue aprobado en la Cámara de Diputados eso. Lo sensato, lo correcto, lo lógico es lo que estamos hablando. Señores, ¿por qué sacrificar un país, un código que tiene cientos de artículos, donde hay consenso absoluto? Aprobemos esa parte y nos divide el tema de la preferencia sexual. Bueno, José Horacio hace una ley especial sobre eso. O sea que para los grupos conservadores es más importante que se quede fuera la preferencia sexual a que se apruebe el código. Pero ¿qué es? El tema de la preferencia sexual es querer meter la ideología de género en el Código Penal. Porque eso es una agenda, es la misma agenda pro aborto, es la misma agenda LGTB, y vuelvo y te reitero. E insisto, eso es más importante que yo soy muy respetuoso de la preferencia sexual de cada quien. Rechazo totalmente la discriminación contra cualquier persona por preferencia sexual. Eso está penado y garantizado en la Constitución de la República Dominicana. Pero no se puede escribir. No, está escrito en la Constitución. Lo que pasa es que hay un grupo que quiere crear un estatuto diferente a todos los demás. Por ejemplo, la preferencia sexual puede ser no solamente entre la gente del mismo sexo, puede ser entonces que a la gente quiera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que quiere tener relaciones con un animal, con un perro o con un gato.
Pero es una preferencia sexual. Igualito que una preferencia sexual. No, tú no puedes tratar de convertir eso en personas diferentes. La discriminación está prohibida para todo el mundo, pero no me quieras crear un estatuto totalmente especial dentro del Código Penal. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con los legisladores que se han opuesto a eso. ¿Usted cree que ese Congreso está en capacidad de discutir ese Código Penal? Es que eso está discutido ya porque que esté aprobado. Lo que estamos discutiendo, estos temas son el 0.0001 de ese código. Pero parece que es más importante que el 99%. Porque los grupos aborteros se niegan a aprobar lo que ya está consensuado. Claro, como no pueden ganar la causa de los abusos entre causales, introducen otros temas que ellos saben que no van a pasar. O sea que el Senado completo tiene esa posición. La pasaron. ¿Entonces? Se envasó, la mayoría se envasó. La que dirigió la comisión fue Faride. Pero votaron todos. Hay mucha gente que ni cuenta se dio de eso. Porque fue una maniobra. Por eso le pregunto que si usted Eso fue una maniobra. Eso le pregunto que si usted cree que ese Congreso está en capacidad de discutir ese código. De discutirlo, puede estar en capacidad, pero no creo que para mí eso se va a quedar, el país se va a quedar sin Código Penal, a mi juicio. Triste y lamentablemente. Así es, triste y lamentable. Don Vinicio, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Despedimos a Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Siempre Progresista. Un placer estar con ustedes. Gracias. El placer es Vinicio. nuestro. Vamos a una pausa y ya volvemos.